Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra semana 2 de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Juana Isabel, Itzel. No sé quién es 2M Garf. Recuerden que es importante que tengamos los nombres para, bueno, pues evitar que cualquier persona ajena al curso pues pueda estar aquí con nosotros. Pedirles si me hacen favor de confirmarme, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden pues activar su micrófono, escribirme en el chat si me escuchan correctamente? Hola, profe, buenas noches. Sí, se escucha bien y se ve bien. Itzel, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, como saben, pues es importante que siempre pues revisemos, ¿no? Que corroboremos que todo está claro, que se escucha, porque luego puedo estar yo, nosotros como asesores, pues con toda la actitud, hablando, explicando y demás, y qué tal que no nos escuchen, ¿no? Entonces, siempre es importante eh, confirmar, pedirles igual que tengan cuidado con sus micros. Juana Isabel, ¿todo bien? Buenas noches. Gracias, Juana. Igualmente, Gumercinda, gracias. Bueno, pues, Sí, buenas noches, buenas profesor. noches. Hola, buenas noches. Eh, Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta semana nos corresponde abordar la unidad 2, un acercamiento a otras realidades. Seguimos en el mundo de la literatura eh, y bueno, en esta ocasión no es la excepción. Si se han dado cuenta, en nuestra semana pues hemos estado abordando varios temas sumamente importantes, interesantes, que bueno, pues nos ayudan a conocer un poco más de la literatura, del arte, de la historia de nosotros mismos como seres humanos, cómo hemos pensado en alguna época en específico, por qué hemos pensado como hemos pensado. Y dichas manifestaciones, eh, pues, culturales, artísticas, han quedado reflejadas precisamente ahí, ¿no? En la literatura. Y es por eso que para poder hacer el estudio de un texto, para poder comprender su intención, eh, pues sí, principalmente la intención que tiene el autor con su obra, pues debemos de conocer precisamente su origen, el contexto bajo el cual se creó, ¿sí? Entonces, en torno a ello es que principalmente hemos estado abordando los temas en esta segunda semana, además de la participación en los foros, que también les recuerdo, pues es sumamente importante que participen en los foros. Hacemos eh, pues nuestra participación es más enriquecedora, nos nutrimos más con los aportes de cada uno de ustedes. Entonces es importante su participación. Bien, eh, antes de abordar el orden de la presentación, les recuerdo que es importante igual que ustedes participen aquí en nuestra sesión, además de que pues es tomada en cuenta su participación como participación extra, valga la redundancia, eh, para pues estos puntos extra pues van a ir al final de nuestro módulo.
¿sale? Entonces, además de eso, pues hacemos una sesión más interactiva, si la enriquecemos más con los aportes de ustedes. Eso es importante, por eso desde un principio me parece que hemos generado un espacio de cordialidad, de comunicación, de empatía. Entonces, pues esto principalmente tiene como intención que podamos tener esa confianza, sentirnos cómodos, cómodas al momento de participar. Entonces, es importante que compartan cómo participo activamente para poder ganar esa participación. Son participaciones, con dudas, puedes participar con preguntas, comentarios, poniendo ejemplos de lo que estemos abordando, complementando lo mismo que estamos abordando, afirmarlo quizá con base en alguna experiencia, alguna referencia, en fin. ¿Sale? Entonces, pueden hacerlo levantando su mano o escribiendo aquí en el chat. Les recuerdo que nuestra sesión se divide en dos, ¿sí? Yo aquí les aviso cuando esté por terminarse nuestra sesión e inmediatamente, un par de minutos, abrimos una nueva y ahí concluimos. Entonces, hacemos dos el día de hoy, miércoles, y el próximo viernes, antes de irnos ya a vacaciones, tenemos nuestras otras dos sesiones, ¿no? Dividida en dos. Nada más que el viernes, recordemos que es a las 6, ¿sale? Tiempo del centro del país. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestra presentación y vamos a comenzar precisamente por el orden de la misma. Vamos a ver la literatura y la realidad. ¿Qué encontramos en los textos literarios? ¿Qué encontramos en los textos literarios, no? ¿Qué es la realidad? Los mundos ficticios y los mundos posibles, a propósito de esto que acabo de comentar, ¿no? Vamos a ver que los autores utilizan diversos mundos para poder transmitir su obra, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, un autor esté viviendo bajo un contexto muy adverso de guerra, pero él crea un mundo utópico en su obra, un mundo maravilloso, ¿sí? Entonces, es esa realidad alterna que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Y este es, pues, gran parte de la maravilla que sucede en el arte, ¿no? Que nosotros podemos estar experimentando, viviendo una realidad adversa, complicada, y a través de una obra literaria podemos experimentar un mundo extraordinario. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues nos abre la mente, nos abre la perspectiva de que podemos resolver ese problema, entre comillas, de una manera distinta, o que incluso eso que vemos como problema no lo es, ya que el personaje de la novela, de la historia, tiene la misma problemática o mucho mayor y la resuelve con un sentido del humor, con entusiasmo, bueno, en fin. Esa es la manera en la que a través de los textos literarios, a través del arte, podemos experimentar estos mundos ficticios y posibles y pues tener un impacto extraordinario en nuestras vidas, ¿no? Tanto así que pueda cambiarnos una manera de pensar. Siempre he dicho que la mente, una vez ampliada, pues jamás vuelve a su estado original. Qué extraordinario, ¿no? A través de las obras literarias, a través del arte, podemos tener esta expansión y pues generar un verdadero aprendizaje significativo, como he comentado también, ¿no? Para que un aprendizaje verdaderamente sea significativo, es decir, que impacte en mi vida, pues es precisamente porque lo estoy poniendo en práctica, en algo, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que se vuelve significativo. Vamos a meternos también un poco a la historia de la literatura en nuestro país.
Veremos cuál es la relación de la literatura y la sociedad. Fíjense, la literatura juega un papel sumamente importante en nuestras sociedades. Nos vamos a dar cuenta de ello. En un momento. Sí, entonces veremos también, les decía, la historia de la literatura, también en nuestro país, cómo ha venido cambiando la literatura en nuestro país desde, pues, la literatura prehispánica, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, luego a la llegada de los españoles, se hace mestizaje, esa pues combinación de culturas o aniquilación de una cultura para potenciar a la cultura que viene a colonizar precisamente, ¿no? Un aspecto muy importante a analizar en nuestra cultura, pues para poder entendernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué eh, hay esos sucesos o ha habido estos sucesos en nuestra historia? Entonces, al nosotros conocernos, pues podemos tener una mejor perspectiva de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de nuestro país, etcétera. Y es extraordinario porque les decía, pues esto nos ayuda a conocernos más y mejor a nosotros mismos, ¿sale? Bien dicen que un pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Es importante que sepamos eh, de dónde venimos, de dónde viene nuestra manera de pensar, quiénes son nuestros antepasados y cómo esto se ha visto reflejado en la literatura. Fíjense, o sea, la literatura pues está muy presente en la vida del ser humano. Obviamente lo tengo que potenciar en este módulo porque, bueno, es parte del mismo, pero independientemente de que es parte del módulo, es una realidad. La literatura acompaña nuestros días. Eh, Veremos también las épocas literarias, ¿sí? La literatura para su estudio se divide en épocas, en cuatro grandes épocas literarias: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Sí, son los cuatro grandes periodos históricos de la literatura. Vamos a ver cada una de ellas desde el periodo histórico, las características, algunas obras representativas, algunos autores. Como saben, estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues tienen la intención no solamente, bueno, principalmente ampliar, ver los temas de la semana y ampliarlos, ¿sale? Entonces, es por eso que abordamos, pues, esta, estos temas, ¿no? Estos subtemas, temas como lo acabo de mencionar, las épocas literarias. Veremos también que en las dos últimas grandes épocas, las época moderna y en la época contemporánea, surgieron movimientos artísticos, movimientos de vanguardia, o mejor conocidos también como ismos, ¿sí? Estos movimientos de vanguardia, corrientes literarias, surgen a partir de aquí, de la época moderna y en la época contemporánea. Eh, pues, ¿qué característica tienen de manera general estas vanguardias literarias? Que todas vienen a romper con la forma, con las concepciones del arte, ¿sí? De el impacto que tiene el arte, las siete bellas artes en esta cuestión estética. Entonces, cada uno de estos vanguardistas o movimientos de vanguardia o ismos viene a querer establecer una nueva norma
de cada un del movimiento que le antecede, todos con características muy peculiares, extraordinarias, y algo que me parece igual muy importante mencionar, ya profundizaré en ello, es que estos movimientos impactan a todas las artes, ¿sí? Es decir, que no solamente tenemos literatura, por ejemplo, surrealista, ¿verdad? También tenemos escultura surrealista, arquitectura surrealista, pintura surrealista, etcétera. Bueno, es más, aquí en nuestro país, en un pueblo mágico que se llama Gilitla, no sé si han tenido oportunidad de ir y si no, pues ojalá que tengan la oportunidad de ir en algún momento. En la Huasteca Potosina está Gilitla, este pueblo mágico extraordinario. Bueno, pues ahí se encuentra una de las obras o la obra más importante arquitectónicamente hablando, este, del surrealismo, precisamente la tenemos aquí en nuestro país. Entonces, a eso voy. Los movimientos impactan a todas las artes y esto me parece importante, pues siempre, pues compartirlo, explicarlo desde esa perspectiva, porque cuando lo entendemos así, pues todo ente, todo el arte que nos rodea nos empieza a hablar, ¿sí? Empezamos a entender mejor y a decodificar los códigos que están a nuestro alrededor. Empezamos a ver que en la ciudad donde vivimos existe una, un movimiento que impactó a la arquitectura y que esas formas de arquitectónicas que nosotros vemos, que a lo mejor solamente las vemos como bonitas, expresamos esos calificativos, pues tienen algo mucho más de fondo, hablan de un periodo histórico, hablan de características, de formas de pensar, ¿sí? Entonces ya veremos, solo hay una pequeña introducción para que sepan de qué vamos a hablar en estas sesiones. Y por último, las preguntas que tengan ustedes y las preguntas de las que ustedes externaron en las videosesiones de módulo, aunque esta presentación, como siempre les he comentado, esta presentación ha sido elaborada también con base en esas preguntas que ustedes tuvieron, ¿sale? Entonces, pues obviamente durante toda la sesión, tanto de hoy como del viernes, pues estaremos dando respuesta ya inherentemente a todas esas dudas que ustedes tuvieron. Janet, buenas noches. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo? Continuamos. No, muy bien. Sale. Continuamos, Janet. Muy bien, gracias. Acuérdense, es muy importante que participen, ¿eh? Lo que gusten, dudas, este, confirmando lo que estoy diciendo con alguna idea. Gracias, Itzel. Entonces, bueno, me encanta a mí escucharles, que nos compartan eh, pues su conocimiento de su cultura, de los diferentes, de las diferentes partes de nuestro país multicultural, ¿no? Extraordinario en el que nos encontramos. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro modelo educativo Prepa en línea CEP, que podemos reunirnos muchos estados, todos los estados de la República, si se fijan en nuestro grupo, es sumamente diverso. Tenemos compañeros y compañeras de todos los lados, de los distintos estados de la República. Entonces, precisamente nuestro módulo se presta para ello, ¿no? Para compartir la riqueza cultural de nuestro estado. A propósito, precisamente que nuestro foro estamos compartiendo, yo les acabo de compartir un poco acerca de esta
zona que está muy cerca aquí de la ciudad de donde estoy, que es Zamora, Michoacán. Es mi lugar de origen. Entonces, bueno, está la Cañada de los 11 Pueblos, ¿sí? Cuna, Purépecha. Y bueno, ya hemos estado compartiendo, ojalá que ustedes también nos puedan enriquecer con sus aportes culturales de su propio estado. Entonces, bueno, la literatura y la realidad. Fíjense, para nosotros es muy importante, ¿no? Como seres humanos, constantemente nos preguntamos sobre la realidad o hablamos de la realidad y qué interesante es que esa realidad esté ligada con la literatura. ¿Por qué está tan cercana a la realidad? Es decir, la vida misma, ¿no? Esa es la realidad, la vida misma. Cada quien obviamente la interpreta de una manera distinta, pero la realidad es la existencia, ¿no? Esa existencia precisamente queda plasmada en la literatura. Por eso es tan importante la literatura y por eso es que cada vez o cada que vamos avanzando más en el módulo, vamos apreciando mucho más la literatura porque entendemos lo que encontramos en ella. Entendemos que en la literatura encontramos las formas de pensar de nuestros antepasados, formas de pensar que han servido como base filosófica para nuestras maneras de pensar, ¿sí? Como aquellos antiguos filósofos, ¿no? Aristóteles, Platón y demás, todos esos principios pues siguen presentes en nuestra vida. ¿Y cómo es que los conocemos, esas filosofías, esas maneras de pensar? Pues definitivamente a través de la literatura es que esos pensamientos permanecen en el tiempo, ¿sí? Siguen viviendo. Muy bien. Entonces, pues es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, lugares, momentos, sucesos, creaciones, solo están en su imaginación. Ok, entonces, quiere decir que hay dos musas inspiradoras de los escritores. Hay dos. Por un lado, lo que le toca vivir a los escritores, a los artistas, de acuerdo a lo que les toca vivir, esos aspectos de su realidad, es lo que plasman en sus obras, ¿verdad? De acuerdo a sus vivencias. Y en otras ocasiones también ellos crean sus obras con base en su imaginación. ¿Sale? Tenemos una mente extraordinaria, una mente para tener la mente que tenemos, pues han pasado millones de años para tener una mente, pues, tan creativa, tan poderosa, ¿sí? Como la que tenemos, capaz de viajar a otros espacios, de cristalizar, de hacer realidad todo aquello que desea. De hecho, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que nosotros conocemos, primero, o todo lo que hemos creado como humanos, primero ha estado en la mente de un artista, de un escritor. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Eso es lo que encontramos en la literatura, aspectos de las vivencias del autor o aquello que creó, despertó a través de su imaginación. Sabemos que los escritores pues, son seres sumamente sensibles que incluso se adelantan al tiempo. Se me viene ahorita a la mente Julio Verne, ¿no? Con sus obras
de 20,000 viajes, viaje submarino y se me va ahorita el nombre de la otra obra o las obras de Julio Verne, pero bueno, en estas obras de Julio Verne él se adelanta en el tiempo y escribe lo que posteriormente aún no era inventado el submarino, ¿sí? Y él en su obra pues habla de Entonces, los autores se adelantan al tiempo. Veo que levantó su mano Miguel, me parece, ¿verdad? Sí, maestro, yo levanté mi mano. Ah, te escucho, Este, adelante. Gumersinda. eh, sí, con respecto a lo que está diciendo ahorita de los escritores de su literatura, es por decir, el libro que escribieron apenas de docentes de pie, enseñan en la pandemia. Es un libro que acaba de salir recientemente. Oye, Entonces es un libro que habla, perdón, sí, dígame. adelante, adelante, te escucho. Bueno, es un libro que apenas salió de lo que pasó, de lo que pasaron los niños en la pandemia y habla de los maestros que se esforzaron por enseñarles, sobre todo en la sierra de Guerrero y allá en Chiapas, que los maestros, o sea, sí la padecieron mucho para ir a enseñarles a sus alumnos. Está muy bonito el libro, a la vez habla como de pues, lo que sucedió en la pandemia y es muy triste porque o sea, por decir el maestro que iba a enseñar a la sierra, él pues se esforzó mucho y aparte arriesgó su vida porque tenía que subir hasta arriba, no sé, o sea, me imagino que estaba muy lejos y caminaba mucho. Entonces él en el tiempo de lluvias tenía que bajar por material para sus alumnos y tenía que llegar hasta allá otra vez, regresarse. Y él tenía que pagar todo. Y sobre la maestra de allá de Chiapas, o sea, estaba cerca de la selva lacandona y ella tenía que darles doble, pues los niños de allí no hablan español, tienen su dialecto y la maestra pues les tenía que enseñar español. Está muy bonito el libro y Gumersinda, habla muchísimas gracias. ¿Algo más? de nuevo. No, eso era todo, maestro. Ok, muchísimas gracias por tu participación. Sumamente interesante. Gumersinda, así es. Ah, todo un reto, ¿no? Todo un reto lo que tuvimos que experimentar todos en Sí, pandemia. Definitivamente, como bien comentas, nosotros como docentes, pues especialmente tuvimos un reto. Ahora, como bien comentas, pues todas estas comunidades, pues más alejadas, pues definitivamente fue un trabajo titánico. Le llamo yo vocación, precisamente, pues es una de los aspectos que igual en lo personal me tienen aquí como docente, porque pues tenemos la oportunidad nosotros como docentes de impactar de una manera extraordinaria a más seres humanos, ¿no? No solamente transmitir conocimientos teóricos de alguna materia, sino valores, actitudes, motivar, inspirar, alientar, bueno, tanto que podemos hacer por nuestras comunidades, por nuestros estudiantes. Entonces, como bien comentas, en la literatura precisamente queda en evidencia las situaciones acontecidas, las situaciones vividas, precisamente en unos años, cuando alguien quiera estudiar a estas generaciones que les tocó vivir justo en pandemia, eh, seguramente tendrán que analizar este tipo de obras como la que nos comentas,
porque solo así se puede entender. Digamos que pasan 50 años y alguien está leyendo que eso es lo que pasa al momento de estar analizando cualquier obra, las de estas semanas también y la semana anterior. Alguien empieza a analizar una obra 50 años después y si no conoce el contexto de producción, es decir, lo que estábamos viviendo esas sociedades, esos autores en ese tiempo, seguramente no va a haber una buena comprensión de por qué el autor se expresa como se expresa en esa obra, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de conocer primero el origen de la obra. Luego a veces pasa, ¿no? Que los estudiantes expresan, es que no comprendo lo que leo. Siempre les digo, ya investigaste, ¿no? Ya investigaste el contexto de la obra, ya investigaste su origen, la intención del autor, quién es el autor, en qué época vivió, bajo qué circunstancias se creó la obra. No, pues no lo he investigado. Perfecto. Eso hace la diferencia porque ya eso nos da un punto de partida, ¿no? Entonces, muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, en la literatura encontramos elementos reales y elementos ficticios. Y en ella, el autor hace referencia al mundo en el que vive y utiliza elementos de su realidad o elementos únicos creados por él. Ya dijimos, ¿verdad? Entonces, en la literatura vamos a encontrar aspectos de la realidad del autor o aspectos de su imaginación o un tercer elemento que sería un híbrido, una combinación de ambos, ¿verdad? De aspectos de la realidad y aspectos pues meramente creados por su imaginación. Es precisamente que llegamos a este punto de los mundos ficticios y posibles, que era lo que les comentaba hace un momento. Los autores crean mundos paralelos al mundo real en el que le toca vivir. En su narración puede presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos. Cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. ¿Sale? De hecho, sabemos que en esta semana, pues tenemos que localizar en estas obras de Frankenstein, el moderno Prometeo y la debutante de Mary Shelley, pues tenemos que ubicar cuál es el mundo ficticio y posible que se comparte en su obra. Entonces, estas realidades las vemos en esta tabla. Nos dice Juana Isabel, como la obra de la debutante, que eran aspectos de su imaginación. Exactamente, Juana Isabel. Adelante, levantaron su mano. Itzel. Sí, profe, de la lectura que más me llamó la atención fue de la hiena La y, debutante. y la, ajá, me llamó la atención porque después, terminando de leer, este, dicen que era parte de sus sueños, algo así le entendí, de la misma escritora o algo así. Todavía me falta leer, profe. Lo que pasa es que sí, me hace falta más concentrarme en mi lectura, pero como que me llamó más la atención esa lectura. Excelente. Muchas gracias por compartirnos. Eso es lo importante, que al final nos impacten los textos, que vayamos que despierten un interés, que despierten un gusto. Y esto es una maravilla, a lo mejor les está pasando, o quizá ustedes ya eran grandes lectores, pero es algo maravilloso lo que sucede cuando empezamos a despertar el gusto por la lectura. Tenemos un pasatiempo extraordinario más. A veces no hayamos qué hacer, ¿a poco no? A veces no hayamos qué hacer, aunque ya sé, la mayoría estamos sumamente ocupados, pero hay momentos donde tenemos libertad, ¿no? Pero no sabemos qué hacer.
Y de repente cuando conocemos el mundo de la literatura, el mundo del arte, es maravilloso porque encontramos un pasatiempo que nos recrea, que nos divierte y además nos llena de conocimiento. Es algo fabuloso. Vamos a regresar ahorita aquí a esta parte. Nos dice Juana Isabel, aspectos de su imaginación. Esta lectura me impresionó mucho por lo que yo le entendí, es que era la vida de la escritora. Ok, excelente, muy bien, gracias por compartir. Todo esto les va a quedar más claro cuando investiguen el contexto de producción de la obra, contexto sociohistórico y cultural de la obra, contexto de la autora. Esto nos va a ayudar a entender. Está por cortarse la sesión, ¿sale? Un par de minutos y regresamos nuevamente, ¿sale? Con el mismo enlace, aquí los espero. Gracias.